En el programa de hoy vamos a hablar de residuos sólidos urbanos y de cuáles son los desafíos que tenemos como sociedad para lograr su adecuada gestión. Para ello nos acompaña el doctor Carlos Martín, docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del CONICET. Bueno, Carlos, hoy vamos a hablar de residuos sólidos urbanos, pero antes que nada, ¿de qué hablamos cuando hablamos de residuos? ¿Qué significa? ¿Es basura? ¿Son recursos? ¿Cómo lo podemos interpretar? Muy buena, muy interesante tu primera pregunta, porque en realidad el hecho de que algo sea un residuo es una decisión social y cultural. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el nivel de vida, tiene que ver con el nivel de consumo, tiene que ver con la rotación de bienes, lo que en algunas sociedades se conserva, en otras sociedades se descarta inmediatamente. Todos vemos famoso ir a Estados Unidos y encontrarse con cuando cambian los electrodomésticos o los muebles, etc. Entonces hay un componente sociocultural importante, ¿no? Y obviamente hay un trabajo del mercado de tratar de rotar los bienes con la mayor velocidad posible para que se produzcan nuevas compras, ¿no? Eso hace que los residuos aumenten constantemente. Justamente a eso iba la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de residuos hay? ¿Cómo se pueden clasificar? ¿Y cuáles son los que generan mayor volumen? Mira, los residuos, y nosotros esto lo vemos mucho con los estudiantes de ingeniería ambiental, los residuos se pueden clasificar de varias formas. La manera más rigurosa de clasificarlos es de acuerdo a las normativas que existen. Las normativas, que son provinciales y algunas nacionales, definen cada tipo de residuo. En general, nosotros podemos hablar de residuo sólido urbano como aquel residuo generado dentro de la actividad económica y de vida de la urbe, digamos. Se incluyen los residuos sólidos domésticos, que son los de los domicilios, los residuos sólidos de generadores especiales, por ejemplo, los restaurantes, los mercados, etc. Residuos sólidos industriales, pero también hay una categoría que los define como residuos sólidos no peligrosos y residuos sólidos peligrosos. Y eso está perfectamente definido en las normativas nacionales, provinciales e incluso algunas municipales. ¿Qué significa esto? Y no quiero echar confusión, pero a veces la pregunta se hace continuamente. A veces un residuo que es peligroso dentro del domicilio, no es peligroso dentro de un domicilio, es peligroso cuando es generado por un organismo distinto. Caso, los residuos médicos, los residuos patogénicos. Yo puedo tirar en la basura domiciliaria una jeringa utilizada, pero no puedo tirar en la basura común una jeringa utilizada en un hospital, sino que tiene que tratarse como un residuo patogénico. Entonces, es el mismo residuo, pero de acuerdo a la normativa va para un lado o va para el otro. Bien, hablando justamente de estos residuos especiales, como los patogénicos, nosotros a veces en nuestras casas, o sea, en el día a día, consumimos, por ejemplo, pilas, también están las bombitas de luz, los neumáticos, bueno, el aceite de cocina que se genera en grandes volúmenes y que es diferente el consumo que puede ser en un hogar, un consumo diario a un consumo, por ejemplo, en un restaurante. Pero nosotros, como los ciudadanos comunes en nuestros hogares, ¿qué hacemos con esos residuos? Porque muchas veces acumulamos justamente para no desecharlos como el común de los otros residuos, pero no sabemos qué hacer con eso. ¿De qué depende esa situación? Siempre, antes de acumular un residuo, hay que saber si hay alguna alternativa de recolección diferenciada, separada. Si hay alguien lo va a recolectar, debería ser el municipio, que es el responsable de los residuos. Si alguien lo va a tratar previamente a acumularlo, porque a veces vos lo acumulas y después lo que generás es una concentración de residuos. En lugar de poner una pila en la bolsa de residuos, pones o terminás poniendo un tarro con 50 pilas, porque las juntaste si no hay quien las trate. Entonces hay que asesorarse y conocer si hay programas. Por ejemplo, en este momento la Municipalidad de Santa Fe tiene un programa de reciclado, recuperación o recolección diferenciada de electrónicos, de los residuos que se llaman RAES, residuos
de uso electrónico como computadoras, siempre y cuando estén generados en domicilio. O sea, no puede ir un ministerio a llevarle 50 computadoras usadas. El ministerio tiene que hacerse cargo de su disposición. Entonces, cuando hay un plan, cuando hay un programa, hay un proyecto que está recibiéndolos, tenemos que juntarlos y llevarlos. Muchas veces se juntan los residuos y después lo que se hace es concentrarse porque no hay dónde llevarlos y tratarlos. Claro, hablaba entonces de proyectos, de programas, de consultar nosotros como ciudadanos a nuestro municipio, que es de alguna manera el organismo público más inmediato que tenemos para nuestros hogares. Eso significa o eso implica una palabra que es gestión de residuos y una normativa que lo ampare. ¿Cómo es la normativa hoy en relación a la gestión de los residuos sólidos urbanos, hablando a nivel nacional, provincial y local? O sea, ¿cómo se regulan los residuos hoy por hoy y bueno, y de qué depende, ¿no?, una adecuada gestión? Si solamente del organismo que la tiene que aplicar a esa normativa o de todos. Bueno, de por sí, vamos primero a la normativa. El dueño de los residuos, por la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Santa Fe, que no me acuerdo el número, son los municipios. Entonces, una vez dispuesto el residuo en el sistema que se fija, en el contenedor, en la puerta, una vez recogido, el dueño de los residuos y responsable es el municipio. El que regula es la provincia de Santa Fe por la Constitución Nacional, que establece que son las provincias, los estados federales los que tienen el manejo de los recursos naturales. A la vez, nuestro sistema nacional, la reforma de la Constitución, establece lo que llaman leyes de presupuestos mínimos. Son leyes sancionadas como presupuestos mínimos, eso lo establece la Ley General del Ambiente, que tienen validez en todo el país, ¿sí? Pero siempre hay problemas de aplicación porque la ley nacional no puede avanzar sobre decisiones o responsabilidades de las provincias, que son los estados federales los responsables de los recursos naturales. Entonces, estructura normativa hay y de sobra. Hay para residuos peligrosos, hay para residuos industriales, nacional y provincial. Nosotros, respecto a los residuos sólidos no peligrosos, la gran diferencia de categorías, los no peligrosos, tenemos la ley 13055, que es una ley de gestión de los residuos que establece todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con los residuos. Ahora bien, el hecho de que sea normativa, de que sea participación social, de que sean programas, planes, actividades, proyectos, habla de una problemática sumamente compleja. ¿Compleja por qué? Porque la participación de los miles de generadores de residuos es importantísima, sobre todo cuando se trata de un residuo sólido domiciliario. A la empresa, al comercio, es fácil controlarlo y obligarlo por una normativa a que deposite los residuos o haga una cosa o la otra. El problema está cuando tenemos que tratar de que miles de generadores respondan a trabajos previos, como quien dice. O sea, todos tenemos algo que hacer en los residuos. Los residuos tienen valor, es cierto, tienen valor desde el punto de vista subjetivo, digamos, tienen un valor residual siempre. Pero si nosotros nos convencemos a la gente de que lo separe previamente en porciones, esa valorización posterior es mucho más compleja, es mucho más complicada y lo que se obtiene es de mucho menos valor. Te doy un ejemplo sencillísimo. 10 kilos de papel seco con 1 kilo de papel húmedo son 11 kilos de papel húmedo. Entonces, mezclar los residuos es lo peor que podemos hacer, pero para poder separarlos necesitamos un trabajo a largo plazo, necesitamos políticas de Estado, las normativas están, lo que se tiene que hacer tecnológicamente se conoce, está en los libros, lo difícil es estas cuestiones de gestión, la gestión es administrar, ¿no? Entonces, nos va bien, seguimos así, nos va mal, cambiamos, el horario está bien de recolección, las porciones, qué separamos, qué no separamos. Son problemas complejos
interdisciplinarios, intradisciplinarios, que son realmente un desafío a largo plazo. Claro, sí, porque en algunos municipios hoy no se aplica esto de separar la basura y en algunos que a veces cuando se aplica esto de la separación, bueno, la gente hace los deberes, pero después se encuentra con que va todo a un mismo lugar, por ejemplo. Entonces requiere de alguna manera de la articulación y bueno, del buen hacer de cada una de las partes, ¿no? Exactamente. Mira, el primer desafío es entenderse que las soluciones son a largo plazo. Las soluciones no las van a encontrar en un viaje a Barcelona o en un viaje a Milano o viendo cómo hacen en otros países desarrollados, porque ellos han llegado al estadio actual de gestión luego de un montón de años de trabajo. Nosotros sabemos lo que podemos hacer. El tema está darle continuidad, darle carácter de política de Estado, que se logra cuando está inserto en la sociedad y pasa a las administraciones y permanece, y el pueblo y la ciudad lo quiere mantener y lo lleva a cabo, y en eso nunca puede fallar el Estado, el último responsable, el más importante. Naciones Unidas habla de servicio público incluso, ¿no? Lo define así. Claro, y ahí hay un tema también muy interesante, el residuo sólido, la basura, como lo solemos llamar, es un problema de saneamiento urbano. Es un problema al nivel del agua potable y al nivel de las cloacas. No se entiende así. ¿Y por qué no se entiende así? Porque el residuo en general, más allá de las ciudades que tienen rellenos sanitarios, que son las grandes, va a un basural en los costados de las rutas y después se incendia cada tanto y hay animales y hay gente trabajando en condiciones realmente paupérrimas y hay chicos trabajando y se producen incendios y se produce humo y se producen accidentes y hay todo un impacto ambiental, social y económico que no se ve. Y nosotros como sociedad no nos estamos haciendo cargo de eso. Los países que han llegado a una gestión de residuos eficiente invierten mucho dinero en la misma, porque gestionar los residuos requiere recursos constantes y sonantes, como quien diría, ¿no? Claro, justamente eso le iba a preguntar. El tema de los casos exitosos, o sea, si tendríamos que identificar algunos casos exitosos de gestión de residuos, ¿cuáles serían y por qué se consideran exitosos? Mira, yo te voy a comentar varios casos. Un caso muy emblemático es la localidad de Cerrito, en Entre Ríos. Los residuos, digamos, si los tenemos que separar en dos porciones para su valorización posterior, solemos hablar de orgánicos e inorgánicos, solemos hablar de secos o húmedos. En realidad no son todos húmedos y secos, ni tampoco son todos inorgánicos y orgánicos, porque el plástico es completamente orgánico. Pero lo decimos así para que la gente entienda. Los inorgánicos, los secos, los que no se degradan, los que no se pudren, se pueden acumular y se pueden valorizar de una manera. Los residuos orgánicos son los que se pudren, son los que generan olor, son los que generan la aparición de roedores, son los que generan ese líquido en los tachos de basura que tenemos en las casas y son los que más difícilmente se tratan. ¿Por qué te digo esto? Porque la ciudad de Cerrito, por ejemplo, tiene un sistema de recolección diferenciada donde va lo seco a una planta de separación, que es lo más fácil si se quiere, y lo orgánico va a varios biodigestores, donde producen biogás. Ahora bien, ellos en la ciudad de Cerrito tienen 3 biodigestores y eso muestra cómo han ido avanzando. Esos biodigestores fueron diseñados y construidos por nuestro profesor Gropelli, digamos, un número 1 en la región y en el país en biodigestores, y podemos ver desde el más simple hasta el más complejo. Ahora, ¿qué pasa? Uno camina por la ciudad de Cerrito, hemos ido de visita con los estudiantes y no encontrás un papel. Entonces, el éxito está en la sociedad que responde. Repito, con un sostén, con una losa del Estado que cuando la sociedad no responde completamente se hace cargo e interviene. El Estado nunca puede faltar. El problema de los residuos no es un problema de las ONG, es un problema del Estado porque es un problema de salud pública. Que las ONG participen, apoyen, con campañas, se integren, está perfecto. Pero el responsable es el Estado, los Estados, ¿no? en los tres niveles. Bien, y a su criterio entonces, ¿cuáles serían las materias pendientes, por ejemplo, en nuestra ciudad y bueno, y para ser más ambiciosos en la pregunta, en nuestra provincia?
En nuestra ciudad tenemos relleno sanitario. Nosotros tenemos relleno sanitario, que es el lugar donde van todos los excedentes. Cuando no hay excedentes, porque no se recupera nada, va todo. Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, tiene un ida y vuelta con la planta de separación que está desde hace muchísimos años, porque está en la década del 90, cuando se hizo el primer relleno en el Callejón El Sable, con idas y vueltas, te quiero decir, porque se mejoró, se rompe, una gestión le da una inyección de fondos, después no alcanzan, hay una cooperativa, una sociedad civil trabajando en eso, pero tenemos el relleno sanitario. Rosario tiene relleno sanitario, tiene niveles de recuperación bajos, todas las ciudades tienen niveles de recuperación bajos. Rafaela tiene un relleno sanitario, tiene un parque, que es otro ejemplo, digamos, tiene un parque del reciclado, donde han establecido la posibilidad de no solo de separar, sino de reutilizar materiales, con un biodigestor, con una serie de actividades, pero nosotros somos 350 y pico de localidades, y estamos hablando de, a lo sumo, no sé actualmente, 10 rellenos, o sea que hay 340 que lo tiran en basurales. Ese es el problema más grave que tenemos, el cierre de los basurales. Y luego establecer una política, te repito, la ley está, pero por ejemplo se sancionó, creo que en el 2010, sin recursos. Entonces, si nosotros queremos aplicar una ley, tenemos que volcar recursos, porque obviamente los municipios, más allá de que son responsables de los residuos, no pueden hacerse cargo de la gestión de los residuos porque no lo tienen, no tienen claro. Entonces, el primer envión tiene que ser del Estado provincial. El Estado Nacional tuvo y tiene, creo, un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial, de un programa de gestión de residuos que nunca terminó de arrancar, que se ha ido muchísimo en proyectos y falta de concreciones, porque me parece que no se termina de entender la complejidad de todo esto. Es sentarse y decir, bueno, vamos a tratar este problema de acá a 20 años. ¿Sí? Uno viaja a Barcelona y, te repito, ve que tienen 5 contenedores en la calle. Y dice, bueno, pero ¿cómo llegaron a los 5? Llegaron empezando con 1, o sea, 2 fracciones, con 2 contenedores, después 3, después 4 y después 5. A Rosario, colocar, no imponer, sino lograr que los contenedores funcionen para la recepción de residuos, le costó muchísimos recursos económicos y muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque los vandalizan, porque los llevan, porque los ponen en un lugar y los corren para estacionar. Bueno, toda una cuestión que incluso también se ve en los países desarrollados, pero en los países desarrollados, si vos movés el contenedor de residuos, viene una grúa a los 5 minutos y te lleva el auto. Claro. El vecino que no quiere el contenedor en la puerta, por ejemplo. Por eso te hablo de problemáticas realmente complejas, ¿viste? Donde tenés que ir barajando y dando, ¿viste? Y viendo cómo funciona y cuáles son los problemas, ¿no? Es un cúmulo de cosas, de articulaciones, de políticas, de planes y de comunicación, por ejemplo. El tema de la comunicación es fundamental. La fortaleza institucional, armar esas estructuras institucionales que de alguna forma fortalecen al Estado, ¿viste? Y lo ayudan. Ese tipo de cosas, nosotros en Argentina nos especializamos en buscar las soluciones simples a problemas complejos. Claro. Por eso todos los problemas complejos los tenemos sin resolver. Exacto. Claro. Y bueno, de hecho, los residuos están tomando, o sea, están ocupando cada vez un lugar más prioritario en la agenda mundial, diría yo, forman parte o están implícitos en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Lo tengo entendido así, el objetivo 11 y el objetivo 12 que habla de ciudades sostenibles. Claro, incluso, digamos, son distintos esos paradigmas o esos horizontes para los países desarrollados que para los no desarrollados. Digamos, internacionalmente, por ejemplo, se lucha por impedir que haya un tráfico de residuos de los países desarrollados a los subdesarrollados. Eso se cortó en el caso de los residuos peligrosos con el convenio Basilea, que es el que prohíbe el transporte transfronterizo de residuos. Pero en Italia, hasta hace años, no sé cómo será la situación, el norte rico le exportaba residuos peligrosos al sur pobre y era depositado en canteras vinculadas con grupos mafiosos.
la mafia siempre ha estado en el tema de los residuos, ¿viste? Hay una serie de Los Soprano que es que desde hace muchísimos años y ahí parece que estaban a cargo de la recolección de residuos, justamente. Entonces, más allá de que es paradigmático para las Naciones Unidas, es un horizonte a largo plazo, creo que, bueno, detrás de ese horizonte hay que planearse un camino que sobre todo tiene que ser mesurable, tiene que ser medible. O sea, siempre digo, cuando una ciudad me dice, recolecté 500 toneladas de plástico, ¿qué significa eso? 500 toneladas ¿en cuánto tiempo? ¿Cuántos habitantes? ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, a veces manejamos las cifras para la noticia y no para realmente medir si estamos trabajando bien o mal. Claro. Bueno, y en esto de trabajar para ciudades más sustentables, ciudades más sostenibles, bueno, se necesitan profesionales con un perfil para ello. Y bueno, y usted recién mencionaba al principio visitas que hace con estudiantes de ingeniería ambiental. Usted es docente de esa carrera de ingeniería ambiental que se dicta en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Y bueno, allí sus asignaturas abordan este tema, ¿no?, de la gestión de residuos. ¿De qué manera se aborda este tema y cuáles son las herramientas que definen el perfil profesional de un ingeniero ambiental en esta temática? Bueno, vos sabés que la problemática de los residuos es un tema que ha sido abordado los primeros hace 30, 40 años por los ingenieros civiles. Ahí Chovanoglu es el autor de uno de los libros más famosos de residuos, todo un grupo de ingenieros civiles, después vienen los sanitaristas, y la aparición de la carrera de ingeniería ambiental, con esa visión interdisciplinaria que tiene que tener, nos brinda una posibilidad muy importante. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos están formados no solo en los aspectos duros de la ingeniería, que los tienen y que son necesarios, el diseño, los cálculos, sino también en entender esta complejidad de la problemática, ¿no? Ahora bien, nosotros no formamos ingenieros ambientales exclusivamente para que hagan planes de gestión de residuos, sino que también los tenemos que formar para que sepan diseñar las plantas, ¿cierto? Una planta de separación, una planta de compostaje, un relleno sanitario, tienen competencias para eso. Entonces nosotros tenemos que combinar yo soy ingeniero químico, por ejemplo, tenemos que combinar esos aspectos de cálculo, esos aspectos rigurosos, ¿viste?, que nos hablan del cuadrado del ingeniero químico, tenemos que combinarlo también con que entiendan la participación social y la actividad social y sepan interactuar con un comunicador, sepan interactuar con una ONG, sepan interactuar con un líder de cualquier tipo, sepan explicarle a un político cómo es la problemática. No el diseño estrictamente, sino todo lo que tiene que ver con eso y que es fundamental para el logro y para el buen progreso y la buena eficiencia de las plantas. Todo el acondicionamiento previo del residuo y la participación de la sociedad es fundamental. Los ingenieros ambientales, nosotros tenemos una materia que se llama residuos sólidos, está en 5º año de la carrera, o sea que prácticamente está cuando terminan, ya casi son ingenieros ambientales, y creemos, todo el plantel docente y la facultad, que les da un conocimiento base, como siempre, para empezar a chocarse. Yo les digo, chicos, después de esto viene el abismo porque empieza la profesión, dejo de ser un estudiante avanzado para empezar a ser un profesional sin conocimiento o sin experiencia. Bueno, empieza todo este camino a recorrer y tratamos de modelarlos, digamos, para que entiendan esta problemática compleja, ¿no? Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por participar del programa y bueno, y gracias también por los conceptos que fueron muy claros en relación con la gestión de residuos que tanto falta nos hace hacerla de forma adecuada. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos y siempre disponible para tratar estas cosas.